Dios le bendiga, hermano, hermana, en esta noche, amigo, amiga, persona que nos ve por el internet. Dios le bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo la lección número 9, que tiene como título La revelación de su gloria. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y vamos a estar leyendo Hebreos 12, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 4. Alabamos el nombre de Jesús. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos 12, del versículo 1 al 4, dice esto: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Alabamos el nombre de Jesús. Y así, hermano y hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ministre, que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, en esta noche estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de ti, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, dándote alabanza, adoración y exaltación. Maravilloso Padre, en esta tarde, Señor, en esta noche te pedimos que tú ministres nuestras vidas, que tú ministres nuestros corazones, que seas tú hablando a cada vida y a cada corazón que está viendo esta transmisión. Maravilloso Padre, sé tú tocando, sé tú ministrando, Señor. Sé tú derramando salvación y vida eterna en todo aquel que no te conoce. Maravilloso Padre, habla nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Habla nuestros corazones, maravilloso Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Así, hermano y hermana, vamos a empezar viendo lo que dice este folleto, la revelación de su gloria. Y recuerde que la semana pasada acabábamos con estas palabras. Ahora hagamos la pregunta original con una variación. ¿Qué pudiera haber motivado al santo, soberano, amoroso Dios a permitirle acceso a Satanás en la vida de su hijo? ¿Qué fue lo que motivó a Dios? ¿Qué fue lo que motivó a Dios para que pudiera pasarle a Jesucristo todo lo que le pasó? Sigue diciendo: hasta el punto de que tuviera éxito en un plan de infligirle una tortura tan grande y una muerte tan cruel. Y luego dice una pregunta: ¿por qué Dios pudo haber hecho eso? Entonces viene una respuesta que dice: precisamente porque Dios estaba en el proceso de ejecutar su plan para la redención del mundo. Dios usó a Satanás para cumplir su propósito. Alabamos el nombre de Jesús. Sabe que todo lo que pasó, todo lo que sucedió, era para cumplir el propósito que Dios tenía para la salvación de este mundo, para la salvación de las almas. Y sabe que Dios usó a Satanás para que ese propósito, para que el plan perfecto de Dios se llevara a cabo. Sabe, a través de lo que pasó con Jesucristo es que usted y yo podemos ahora obtener la salvación si nosotros creemos en Jesús, si nosotros creemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que murió en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Pero sabe, todo eso estaba dentro de un plan el cual Dios tenía ya trazado, el cual Dios tenía ya delineado. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa esa realidad? Hace una pregunta. Tenemos otra pregunta: ¿qué puede esperar cuando se encuentre en una guerra espiritual? Y luego nos da tres respuestas.
¿Qué es lo que nosotros debemos de esperar cuando estamos enfrentando una guerra espiritual? Alabamos el nombre de Jesús. Respuesta número 1, y nos pide que marquemos hay 3 respuestas. Respuesta número 1, dice: Dios nunca va a permitirle a Satanás que me pruebe severamente. Como yo tengo la autoridad de Cristo, en el momento que Satanás me ataque, todo lo que tengo que hacer es clamar por la sangre de Cristo y Él no podrá tocarme. ¿Sabe? Esa es una respuesta equivocada, es una respuesta errónea, porque recuerde que Dios permite las cosas, aunque son graves, aunque a lo mejor nos causan dolor, aunque a lo mejor nos causan tristeza, pero es para cumplir el propósito, el plan de Dios en nuestras vidas. Y sabe, claro que vamos a pasar por tiempos duros, por tiempos difíciles, pero sabe, nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. A lo mejor usted en este momento está pasando por un tiempo difícil, por un tiempo adverso. ¿Sabe? Déjeme decirle que nuestra mirada tiene que estar en Jesús, que nuestro Salvador está permitiendo esta situación para que usted y yo crezcamos espiritualmente y podamos darnos cuenta que tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro que vamos a pasar por procesos o por circunstancias dolorosas, pero ¿sabe? Él va a estar con nosotros. Respuesta número 2. Si Dios desató a Satanás con Jesús, entonces también puede hacerlo conmigo. Probablemente yo no tengo que esperar que Dios me proteja. Tendré que soportar los ataques de Satanás mientras Dios cumple su voluntad. ¿Qué dice esa respuesta? Si Dios desató a Satanás con Jesús, entonces también puede hacerlo conmigo. Probablemente yo no tengo que esperar que Dios me proteja. Tendré que soportar los ataques de Satanás. Dice, mientras Dios cumple su voluntad. Y sabes, una respuesta igual en la cual no podemos verlo de esa manera. Porque sabe, Dios está ahí guardándonos, Dios está cubriéndonos. A lo mejor está la situación adversa o la situación difícil, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces Él está ahí. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La número 2 tampoco es. Respuesta número 3. Esto solo sucedió con Jesús. Después de todo, Él es el Hijo de Dios. Dice, Él está en una posición diferente. Su experiencia no aplica en mi vida. ¿Sabe? Claro que no, porque Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él vino y padeció en todo, sufrió lo mismo que usted y que yo, pero ¿sabe? Él lo hizo sin pecado. Él vivió en una vida en santidad, una vida en rectitud. Alabamos el nombre de Jesús. Porque sabe, Él todo tiempo decía, yo no he venido a hacer mi voluntad. Jesucristo decía, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo no hablo mis palabras, decía Jesús. Jesucristo decía, hablo las palabras que el Padre me da que hable. Alabamos el nombre de Jesucristo. Respuesta y por última tenemos, en el momento que Satanás ataca, mi confianza en Dios causa que yo me enfoque en Él mientras busco conocerlo a Él y a sus propósitos. Se da cuenta una persona que está caminando, que está viendo la situación de una manera correcta, lo ve de esta manera. En el momento que Satanás ataca, mi confianza en Dios causa que yo me enfoque en Él. Nuestra confianza tiene que estar puesta todo el tiempo en Jesucristo, mientras busco conocerlo a Él y a sus propósitos. Mi fe permanece fuerte en que el Dios amoroso y soberano está preparando algo grande y yo tengo el honor de ser elegido
para lo que Él quiera lograr. Alabamos el nombre de Jesucristo. Se da cuenta una persona que está viendo a Jesucristo, que está viendo la situación diferente. Es una persona que está pasando por la misma situación que a lo mejor las otras, pero sabe, su confianza está en Dios. Su confianza está, ¿cómo es que esto me va a ayudar a conocer a Dios cada día más? ¿Cuál es el propósito que Él quiere hacer en mi vida? Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice el folleto, ¿marcó usted la última frase? Muchas personas enfrentan la guerra espiritual de forma altanera o engreída porque interpretan mal la naturaleza de la autoridad. Otras adoptan un enfoque fatalista de sufrimiento o sacrificio. ¿Cómo es que usted recibe los tiempos difíciles, los tiempos de lucha, los tiempos de adversidad? ¿Acaso lo hace de una manera altanera o de una manera engreída? O a lo mejor nos vamos al otro extremo. A lo mejor tomamos un enfoque fatalista de sufrimiento o sacrificio. ¿Sabe? La manera que nosotros lo tenemos que tomar es la manera correcta, viendo a Dios, sabiendo todo esto es con un propósito. Todo esto Dios lo está permitiendo porque Él tiene un plan perfecto con mi vida y con su vida. Alabamos el nombre de Jesús. Y sabe, probablemente sí van a ser tiempos donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir. Pero sabe, tenemos que saber, Dios lo está permitiendo con un propósito. Alabamos el nombre de Jesús. Y este propósito es que nosotros le podamos conocer más a Él. Que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sufrimiento o sacrificio. Sigue diciendo la hoja. La actitud de Jesús fue de confianza en Dios mientras se concentraba en el gozo que vendría. Dice, esta fe en Dios significa que los cristianos nunca debemos estar sujetos a la derrota, al pánico o a la desorientación o a un sentido de abandono cuando nos encontramos en medio de una guerra espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un tiempo difícil, por un tiempo adverso? Todo el tiempo mirar a Jesús, todo el tiempo buscar en la palabra de Dios. ¿Sabe? Cuando más mal nos sentimos, cuando menos tenemos ganas, cuando han pasado cosas que nos han hecho llorar, que nos han hecho sentir mal, todo el tiempo tenemos que ir a sus palabras, todo el tiempo tenemos que meditar en la palabra de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Porque saben, las palabras de Dios son las que traen vida. Las palabras de Dios son las que nos permiten que nosotros estemos enfocados en nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Tenemos que vivir una vida enfocada en la palabra de Dios. Clasifica el nivel de confianza en medio de una escala del 1 decreciente al 10 creciente. Indique con una flecha si está creciendo o decreciendo. Y tenemos unos números del 1 al 10. Usted tiene que poner en esos números en qué número usted se encuentra de confianza con Dios. Del 1 al 3 dice pánico, histeria o cobardía. Del 4 al 6 dice gana algo, pierde algo. Y del 7 al 10, audacia, confianza sin temor. ¿En qué número usted se encuentra de confianza con Dios? Sabe, hermano y hermana, para que nosotros podamos confiar en nuestro Dios, necesitamos leer sus palabras, necesitamos escudriñarlas, necesitamos llenarnos de sus palabras. Alabamos el nombre de Jesús. Porque sabe, solamente las palabras de Dios nos pueden ayudar, nos pueden alentar en los momentos difíciles, en los momentos adversos.
Solamente las palabras de mi Dios nos pueden ayudar. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hay 3 modelos bíblicos que nos dan razones para confiar en Dios. Primero, donde quiera que Satanás comete o perpetúa su maldad contra los hijos de Dios, el Señor usa ese mal para cumplir su voluntad. ¿Sabe? Cada vez que venga un ataque hacia su vida, cada vez que esté pasando algo y usted sepa es un ataque del enemigo, usted tiene que saber, Dios está permitiendo esto para hacer su voluntad en mi vida. Alabamos el nombre de Jesús. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en que Dios está permitiendo esa situación para que su voluntad en mi vida se cumpla. Sigue diciendo esto: Dios usó la persecución y dispersión de la iglesia primitiva como una forma de que el evangelio se extendiera. ¿Cómo es que Dios hizo para que el evangelio se extendiera? Cuando hubo persecución en contra de los cristianos. ¿Sabe? Era porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Dios usó la muerte de Jesús para completar la salvación. Dios usó la experiencia de Pedro y los discípulos para quebrantar su orgullo sobre quién debía ser el más grande. ¿Sabe? Dios todo lo que permite es para que nosotros podamos crecer, para que nuestro orgullo, para que a veces vanidad, orgullo, soberbia, altivez sean quebrantadas y nos podamos dar cuenta que solamente el que merece la gloria, el que merece la honra, el que merece toda la alabanza es nuestro Padre. Alabamos el nombre de Jesús. Pero ¿sabe? Es cuando ahí está la situación adversa, es cuando está la situación difícil que nosotros nos podemos dar cuenta que toda la gloria es para nuestro Señor. Segundo, Dios obró para bien en aquello que Satanás hizo para mal. La persecución de David por Saúl sirvió para fortalecer su relación con Dios. Se recuerda cuando Saúl persiguió a David. Todo eso sirvió para que David pudiera fortalecer su relación con Dios. Pero meditemos en las palabras que leíamos al principio en Hebreos 12 del versículo 1 al versículo 4. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Sabe? Recuerde que si nosotros leemos en un capítulo antes, nosotros podemos darnos cuenta de toda la gente que creyó a Dios aún en contra de la adversidad. Nosotros podemos ver a todos los que están en la Biblia y podemos saber de más gente que creyó a Dios en la adversidad, en la angustia. Ellos siguieron alabando y glorificando a Dios. No importa cuál era su situación, no importa cuál era el problema. ¿Sabe? Ellos decidieron por Dios, como usted y yo tenemos que decidir optar por Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. Esos testigos son todos los que han acabado la carrera exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo esto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe? Para que nosotros podamos correr, para que nosotros podamos seguir adelante, tenemos que despojarnos de lo que no agrada, de lo que no glorifica a Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros lo hagamos de esa manera. Despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia. Sabe, el pecado está tratando de asediarnos por todos lados, viene, toca, insiste, pero sabe, despojémonos de todo lo que no agrada a Dios, despojémonos de todo lo que no le glorifica a Él, vivamos para nuestro Dios, pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Alabamos el nombre de Jesús. Corramos con paciencia. ¿Sabe? Es en el que tenemos que estar en movimiento. Tenemos que estar corriendo. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir correr con paciencia? Que tenemos que estar moviéndonos en movimiento en las cosas que Dios quiere. Que tenemos que estar anhelando su presencia todos los días, hermano y hermana. Usted y yo no nos podemos quedar pasmados o no nos podemos quedar quietos. Tenemos que estar en movimiento, buscando su presencia, buscando su rostro, buscando que su Santo Espíritu nos llene y nos ministre a cada instante, a cada momento, porque sabe, el pecado está tocando, el pecado está asediando, pero usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr, estar en movimiento. No podemos quedarnos fijos, pero lo tenemos que hacer pacientemente. Dice su palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, Él me respondió. Alabamos el nombre de Jesús. Y luego sigue diciendo, no nos tenemos que quedar quietos, tenemos que correr con paciencia. Pero ¿cómo es que tenemos que correr? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Nuestra mirada todo el tiempo en Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Alabamos el nombre de Él, el autor y consumador de la fe. Sabe que todo empezó por Él y todo se ha consumado en Él. Es por eso que Él es todo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Alabamos el nombre de Jesús. Necesitamos a Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Él decidió darse por amor a usted y por amor a mí. A Él no le importó que a Él lo castigaran por usted y por mí. Por eso es que nuestra mirada todo el tiempo tiene que estar en Jesús. Hermano, hermana, persona, amigo, amiga, persona que esté viendo esta transmisión, pongamos nuestra mirada en Jesucristo, que Él es el que dio su vida por usted y por mí. Sabe, a veces cuando estamos corriendo, cuando estamos en la guerra, cuando estamos en medio de la lucha, es muy fácil desenfocarnos. Pero sabe, usted y yo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el que dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Versículo 3 dice esto: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe? A lo mejor usted se ha encontrado cansado, se ha encontrado sin fuerzas, pero sabe, consideremos a Jesucristo, que Él es el que sufrió por usted y por mí. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Alabamos el nombre de Jesús. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, hermano y hermana, amigo, persona que nos ve por el internet.
Si usted no le conoce, si usted no le ha recibido como su Señor y Salvador, usted recíbale, acéptele, que Él quiere entrar a su corazón y sabe, Él quiere ayudarle en esos tiempos difíciles, en esos tiempos adversos, en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de dolor. Él quiere estar ahí con usted. Alabamos el nombre de Jesucristo. Porque versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sabe? Usted y yo no hemos dado nuestra vida por el pecado, pero Jesucristo sí la dio. Jesucristo dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Jesucristo se entregó. Es por eso que usted y yo tenemos esta guerra ganada. Es por eso que usted y yo tenemos la victoria asegurada. Pero necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabamos el nombre de Jesucristo. ¿Sabe? Usted y yo aquí en este mundo vamos a sufrir y sí vamos a padecer. También va a haber tiempos de alegría y va a haber tiempos de gozo. Pero sabe, cuando sea cualquier momento, si es un tiempo difícil, un tiempo de adversidad, pongamos nuestra mirada en Jesús. Si es un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, pongamos nuestra mirada en Jesús. No importa qué tiempo estamos pasando o estemos pasando, pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Él fue el que lo creó. Por Él es que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Creer solamente en Él. Alabamos el nombre de Jesucristo. Versículo para memorizar, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Ahora Jesucristo está sentado a la diestra de nuestro Dios Todopoderoso y está intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe? Y Él nos dice, no quitemos nuestra mirada de Él, sigamos poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Hermano, hermana, no importa qué tiempo estemos pasando, pongamos nuestra mirada en Jesús. Y entonces vamos a poder ver su gloria revelada en nuestras vidas. ¿Sabe? Le cuento algo rápido. Hace algunos meses hemos estado pasando tiempos difíciles de adversidad, pero hubo un día en especial en el que yo sentía tanto la presión y sentía tanta adversidad que sabe que me recuerdo que esa mañana me paré y me puse a hablar con Dios y le dije, Señor, háblame, porque te necesito. No entiendo lo que estoy pasando, no entiendo qué es lo que está pasando, por favor, háblame. Y sabe, abrí la palabra de Dios y empecé a leer, y cuando empecé a leer, esas palabras empezaron a traer paz a mi vida. Esas palabras empezaron a llenar, empezaron a suavizar ese dolor que yo estaba sintiendo en esa mañana. Y sabe, me pude dar cuenta que cuando no hay nadie a nuestro alrededor, cuando no hay el ser humano que te pueda ayudar, cuando no hay nadie que te pueda ayudar, Dios está presto para ayudarte. Dios está listo para ayudarnos. Alabamos el nombre de Jesús. Pero sabe, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Alabamos su nombre. Por eso es que yo le invito, abra su corazón a Él. Si usted está pasando un tiempo difícil, un tiempo adverso, llénese de sus palabras. Hable con nuestro Dios Todopoderoso. Alabamos su nombre porque Él es bueno. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y sabe, Él a través de su palabra empezó a sanar, empezó a sanar mi corazón, empezó a traer esa paz que necesitaba en ese momento. Y sabe, me pude dar cuenta que Dios estaba ahí y lo pude conocer a otra magnitud.
Pero sabes, hasta que llegan esos tiempos de adversidad, esos tiempos de dolor, esos tiempos de tristeza, en el que nos podemos dar cuenta que nuestro Dios está ahí. Hermano, hermana, abrámosle nuestro corazón a Dios. Si usted está viendo esta transmisión y no conoce de Jesús, si no sabe en realidad quién es Jesús, yo le invito que usted le abra su corazón a Él, que usted busque de Él. Alabamos el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Pídale en esta noche que Dios toque su corazón, que Dios toque su vida. Padre amado, en esta noche, Señor, hemos hablado tu palabra, maravilloso Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Yo te pido que tú nos ayudes a vivir para ti, que tú nos ayudes a honrarte a ti, Padre amado. Ayúdanos a poner en práctica tus palabras. Ayúdanos, maravilloso Padre. Ayuda a cada persona que esté viendo esta transmisión, Padre amado. Sé tú tomando su necesidad en ti. Sé tú ayudándoles a través de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, toca, ministra en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre amado, te pido por tu pueblo, te pido por tu iglesia, te pido por tu heredad, Padre amado, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en ti y solamente en ti, maravilloso Padre. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Te doy gracias, maravilloso Padre. Te pido, derrama salvación, derrama vida eterna, que toda vida que no te conoce, Padre amado, te sea conociendo en esta noche, que sea abriendo su corazón a ti, a tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Padre amado, Señor, sé tú sanando el cuerpo que va enfermo, el cuerpo que va con dolencia. Sé tú derramando sanidad, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En esta noche te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos y te exaltamos. Hermano, hermana, Dios le bendiga, que pase una excelente noche.